nombre es Andrés Velázquez, soy el creador del programa Hable con Poder. Este es el capítulo número 4 de la serie. En este capítulo vamos a hablar sobre el tema resúmenes efectivos. ¿Por qué resúmenes efectivos? Porque los resúmenes son de alguna manera algo que te van a ayudar a tener control sobre tu charla. Eso quiere decir que al tener control sobre tu charla vas a poder manejar con mayor efectividad tus nervios y de cierta forma también vas a poder tener control sobre el auditorio porque vas a tener tus contenidos claros. Asumamos que tú eres una persona que no ha preparado absolutamente nada para el momento de dirigirse al público. La capacidad que puede tener ese público de encontrar deficiencias o debilidades en una persona que no ha preparado una presentación es mayor a que si lo has preparado. Si has previsto esos posibles huecos de conocimiento, esos posibles huecos de información, las posibles preguntas que te hagan, pues quizás vas a tener una capacidad para reaccionar más velozmente. En caso de que, por ejemplo, tú tengas un material ya preparado, digamos, mentalmente tú puedes simular mirar al público o incluso mirar al público, pero estar concentrado en el tema que se está tocando, que te concierne en un momento de una conferencia o en un momento de dirigirte a un grupo grande o pequeño de personas. De esta manera, por ejemplo, si tienes algo ya estructurado mentalmente, tú puedes mirar hacia otro punto del auditorio, un punto X, a cualquier parte, o sea, o mirar a tu público y de esa manera tú puedes mantener la concentración porque sabes que tienes claro en tu cabeza lo que hay que decirles a ellos a partir del momento en que empiezas hasta el momento en que terminas. Hay muchas maneras de hacer resúmenes efectivos. Una de ellas, pues es la más sencilla de todas, es escribir los puntos más importantes en un papel, mantenerlos anotados en unas tarjetas, pueden ser tarjetas de cierto tamaño, un tamaño que sea fácil de manipular. Esa es una forma muy convencional, sigue siendo muy efectiva porque hay muchas personas que lo utilizan y les va bien con esto. Yo por lo menos no funciono así, yo no necesito usar tarjetas porque eso a mí me confunde y yo uso mis manos para expresar cosas, para indicar algo, para llamar a una persona, para numerar aspectos. Entonces yo por ejemplo no uso fichas. A mí me gusta usar en algunos casos, dependiendo del tema, me gusta usar visuales en PowerPoint. El problema de PowerPoint, por ejemplo, para preparar resúmenes efectivos, es que uno se concentra tanto en la herramienta que tiene y en los contenidos que uno ha desarrollado que de alguna manera uno está siempre volteado, señalando y eso puede generar algo de distracción porque le estás dando la espalda a tu público. Entonces, las presentaciones en PowerPoint son muy útiles cuando se pasan, por ejemplo, slides con imágenes, solamente imágenes o textos muy cortos, muy alusivos, donde tú ya conozcas el flujo. Ese es el punto del que vamos a hablar aquí en este momento, es que tú desarrolles un flujo. El flujo te permite, por un lado, estructurarte mentalmente e ir articulando el discurso. Por otro lado, tienes un flujo que te permita ir navegando en la presentación, diapositiva por diapositiva. Esto es importante ¿por qué? Porque si bien PowerPoint es una herramienta muy útil, es clave que tú estés utilizándola de la forma más efectiva posible. ¿Cuál es la forma más efectiva posible de usar PowerPoint? Que tú estés siendo coherente con tu discurso, pero al mismo tiempo con las herramientas y con la información que está atrás. De otra manera, va a haber un problema de comunicación del mensaje y la forma como lo van a interpretar ellos allá adelante. Por eso tiene que haber un flujo articulado de temas. Un tema de inicio, unos grandes temas de centro, de cuerpo y un tema final. Esa es la parte básica pues de la planeación pues de contenidos al momento de, de distribuir esto que quieres decir a tu público, al momento de hablar en público. Hay muchos elementos que te pueden ayudar a organizar esta información. Desde Excel, que es una herramienta muy poderosa para manejar, por ejemplo, cifras o para manejar gráficos o incluso para manejar listados, es muy útil, manejar cronogramas. Pero también tienes obviamente Word, que te sirve
para tener, al lado tuyo documentos de referencia o cosas que has buscado en internet, entonces te ayudan a organizar contenidos de aquí o de allá. Yo utilizo una herramienta que combina estas dos, que es muy útil, que funciona en internet y funciona en algo que se llama la nube, son todos estos programas o todas estas aplicaciones que tú no tienes que instalar en tu computador, sino que están funcionando permanentemente en línea. Esto es conocido como Google Docs. Google Docs es una herramienta que está permanentemente disponible para la gente que tiene una cuenta en Google y tú puedes acceder a ella y modificar archivos en el momento que quieras sin tener que tenerlos en tu computador. Aquí puedes tener archivos de Word y Excel, todos en un solo lugar que estén relacionados con tus presentaciones. También puedes tener presentaciones de PowerPoint o puedes tener archivos con diferentes slides. La parte del procesador de texto y la parte de las hojas de cálculo te las recomiendo para ser manejadas en herramientas como Google Docs, pero no PowerPoint, porque PowerPoint es mucho mejor tenerlo instalado en el computador, porque de esa manera es mucho más sencillo. Entonces tienes Word para manejar los documentos de referencia que te permitan organizar la información que quieres presentar o lo que quieres estudiar. Excel para manejar listados, gráficas o tablas que quieras utilizar. Y PowerPoint, lógicamente, para utilizar textos grandes, imágenes persuasivas, con muchos colores. Tienes también herramientas para planear tu presentación como videos. Actualmente tú ya no tienes que bajar videos. La mayoría de los lugares en donde vas a hacer presentaciones, muchos de ellos ya tienen acceso a internet. Entonces tú puedes seleccionar tus videos favoritos en YouTube relacionados con tus temas y los vas presentando según la dinámica que quieras manejar. Otra aspecto de la planeación de presentaciones que puedes considerar es para la parte visual es Flash. Flash es una herramienta muy útil, ¿por qué? Porque si bien puede parecerse en algunas cosas a PowerPoint por el hecho de ser una presentación, funciona de una forma distinta y como es visual pero al mismo tiempo tiene movimiento, quizás eso puede ser mucho más eh, cercano a lo que la gente busca como una ayuda audiovisual. Todas estas cosas son herramientas y son ayudas. Sin embargo, la mejor manera de sentarse a planear una presentación es escogiendo los temas claves de tu presentación. Pueden ser, y esto se lo recomiendo yo a la mayoría de las personas, tienes que procurar que los temas que vas a tocar se puedan agrupar en no más de 5 o 6 grupos. ¿Por qué te digo esto? Porque para la mente tuya, mía y de la mayoría de las personas es más fácil memorizar 5 cosas o 6 cosas que memorizar 10 o 20. Entonces si haces una lista de 20 cosas, lo más lógico es que hayan algunas en el centro que se te olviden. Quizás tú lo que puedes hacer es, en esa lista de 20 cosas o de 10 cosas, puedes hacer pequeños grupos para que puedas memorizarlo de alguna manera y darle a esos grupos de información etiquetas o nombres. Esas etiquetas las puedes escribir o simplemente las puedes memorizar para que te permitan crear esta estructura mental de la que te hemos hablado durante este tiempo. Entonces, para organizar tus presentaciones tienes muchas herramientas como te hemos dicho. Una de ellas es multimedia, en donde se incluyen videos, presentaciones, pero también tienes otras herramientas como son Word, Excel, para otras cosas que son relacionadas con contenidos y con información mucho más específica como datos o gráficas. Ahora, mmm, hay algo que es supremamente importante al momento de hacer presentaciones. Una vez que tú ya has preparado tu material multimedia, o sea, que lo has pensado y que has considerado las opciones que tienes, hay un elemento importante que es preparar las introducciones. Las introducciones o los mensajes principales de cada parte, de cada gran tema. Tú puedes preparar una introducción para cada tema o puedes preparar una introducción general para toda la temática. Yo recomiendo que hagas una pequeña introducción para cada tema. Puede que no lo toques, puede que al momento de dirigirte a tu público tú no hables directamente de la introducción,
pero eso puede irse de forma natural. Las introducciones son importantes porque eso te ayuda primero a captar la atención y segundo a mandar el mensaje que quieres dirigir, el mensaje clave del tema que estás manejando. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre, no sé, sobre la evolución, eh, quizás la introducción principal para hablar sobre evolución sea el Big Bang. Entonces, sea bueno para un tema como estos tocar el Big Bang porque es algo fácil de memorizar y eso va a captar la atención de la gente y la gente se va a contextualizar en que esto hace parte del mensaje principal, que de ahí inició todo. A partir de ese momento empezó el proceso evolutivo, por ejemplo. O se pueden tocar casos, por ejemplo, como si vas a tocar casos de la vida de una persona o de varias personas, o el caso, por ejemplo, de una empresa. La introducción puede ser la parte histórica de la empresa, cómo nació la empresa, o cómo nació cierto grupo de personas, o cómo nació una idea. La parte de introducción se puede manejar de esa manera, se puede manejar con el cómo nació tal cosa, o cómo empecé a trabajar en esto, o qué me motivó para empezar a investigar sobre este tema. Todas estas cosas pueden servirte como introducción. Y una introducción muy lógica, por ejemplo, una forma interesante para romper el hielo es hacer un ejercicio con ellos. Inicialmente puedes ponerlos a hacer algún tipo de actividad con sus manos o ponerse de pie, hacer algún tipo de baile, algún tipo de grito colectivo. También puedes utilizar videos. Introducir con videos, abrir con videos es supremamente efectivo porque eso desarma casi inmediatamente a cualquier persona, porque obviamente tienes que encontrar un video que sea impactante. Puede ser un video impactante desde lo emocional o puede ser un video gracioso. Para esto, por ejemplo, se utilizan mucho los comerciales. Actualmente hay muchísimos videos de comerciales en internet que se pueden bajar o simplemente se pueden desplegar en cualquier computador con acceso a internet. Eh, los intros son muy importantes porque si tú logras hacer la conexión entre lo que estás presentando inicialmente con el tema que vas a tocar, la gente por sí sola va a empezar a deducir cosas relacionadas con el tema. Eso te va a facilitar las cosas porque en el momento en que tú tengas un vacío, en el momento en que tú no sepas qué decir, la gente o te lo va a completar o va a saber de lo que estás hablando. No es lo ideal que eso suceda, pero por eso es que son importantes los intros. Entonces tú puedes incluso, y esto es una recomendación, algo que se me acaba de venir a la cabeza. Tú como intro puedes, por ejemplo, poner una canción que a ti te guste, que hable sobre algo que sea relevante para lo que vas a tocar. O quizás no sea relevante para el tema que vas a tocar en ese momento, pero que de alguna forma esté relacionado. O que lo quieres utilizar para crear conexión con tu público. Todas esas cosas son válidas. Y hay muchísimas alternativas para trabajar con procesos de introducciones en tus charlas, en tus conferencias o al momento de hablar en público. Sería bueno que lo exploraras un poco más ya a nivel personal. No queremos profundizar mucho más porque sabemos que de alguna forma queremos estimular tu creatividad para buscar todas estas alternativas que puedan ser estimulantes para ti, no solamente en el proceso de búsqueda de estas, sino presentándolas a las personas a quienes te vas a dirigir. Tenemos también dentro de estos puntos que hemos estado hablando, ya lo que es la presentación en sí. La presentación en sí, ¿qué es? Bueno, de entrada, la presentación tiene que llevar esa introducción de la que hemos hablado. Como ya la hemos tocado, la vamos a dejar ahí pausada porque ya hemos estado pues hablando bastante sobre esto. Pero en las presentaciones también hay que escoger la herramienta indicada para tu presentación. Yo te pregunto, ¿qué clase de persona eres tú? Si de alguna manera tú crees que eres una persona de PowerPoint, pues usarás PowerPoint. Si eres una persona de fichas, pues usarás fichas. Si eres una persona de un discurso escrito, pues usarás un discurso escrito.
Si por el contrario eres una persona que sus herramientas son solamente sus manos o las expresiones de su cuerpo, o sea, ¿qué clase de persona eres al momento de pararte en un escenario? Si eres una de esas personas que quizás eres muy temerosa con la gente que está enfrente tuyo, lo más recomendable sea tener ayudas visuales, por ejemplo. En este caso, ¿cuáles son esas herramientas de ayudas visuales? Hay personas que utilizan diapositivas con muchísima información de textos y pocas imágenes. Estas herramientas, por ejemplo, si bien son muy útiles, si no son usadas de la forma apropiada, el hecho de estar usándolas puede ser peor que el no utilizarlas. Muchas veces uno tiene tantas cosas en una diapositiva de PowerPoint que la idea general de lo que quieres plantear se pierde entre tantas letras, entre tanto texto, eh, entre tantas líneas. Entonces, por ejemplo, si vas a desarrollar una presentación, cualquiera que sea el tema, mi recomendación es la siguiente. Lo primero que debes hacer es buscar los contenidos. ¿Qué es lo que quieres hacer en esta presentación? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo segundo es qué herramienta quieres utilizar para esto. Es decir, en este caso, si vas a utilizar videos, si vas a utilizar slides, si vas a utilizar fotografías, si vas a utilizar grandes letreros, si vas a utilizar cartulinas, si vas a utilizar un tablemático con un marcador borrable, si vas a utilizar, no sé, fichas para entregar a las personas, si vas a hacer un ejercicio. O sea, todo esto tienes que reunirlo en un lugar para darte cuenta que estas son las cosas que pueden ser de utilidad en el momento de tú hablar de lo que necesitas hablar. Pero al mismo tiempo, así como tienes que sacar unas herramientas para tú construir tu presentación, también tienes que pensar como en esos elementos que puedan ser de utilidad para las personas que van a estar en tu público. Entonces, por ejemplo, tú no puedes planear un ejercicio grupal sin tener en cuenta, por ejemplo, un guión para que ellos lo sigan, es decir, unas instrucciones básicas o unos materiales básicos. En las presentaciones entonces tú tienes en un lado las herramientas tuyas para construir tu presentación, pero por otro lado tienes las herramientas que están ya orientadas a, digamos, dinamizar el proceso con las otras personas. En este caso, por ejemplo, de las herramientas de la cual hemos hablado mucho más y que se habla mucho de estas porque son muy útiles y muy efectivas, que son las diapositivas en PowerPoint. Mi otra recomendación es que una vez que tú has conseguido todos los contenidos que necesitas usar, empieces a buscar imágenes que sean muy dicientes de lo que quieres expresar. Hay una palabra que es un cliché en todo el mundo y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso se lo dicen a uno en todas partes, pero en ningún lugar es tan efectivo eso como al momento de tú hacer una presentación. ¿Por qué? Si tú quieres decir en una presentación que un niño está llorando porque su mamá le pegó por haberse portado mal, ¿tú qué haces? ¿Tú escribes todo eso o buscas una imagen de una madre con su hijo en donde la madre se ve enojada, el niño se ve triste y al lado de los dos hay un jarrón quebrado o una ventana quebrada por un balón? O sea, todo esto hace que lo que tú estés comunicando le facilite la vida a los que están enfrente tuyo, pero al mismo tiempo te facilites la vida a ti como oradora. Es de eso de lo que se trata. Entonces, primera recomendación, recopilar contenidos. Segunda recomendación, escoger los visuales que quieres utilizar, es decir, sobre todo fotografías o imágenes que sean alusivas a tu tema, pero además que sean impactantes y que sean persuasivos. Lo tercero es, escoge tipos de letra en el programa que estés utilizando que sean fáciles de leer.
No utilices, por ejemplo, letras cursivas, porque las letras cursivas son muy difíciles de leer en PowerPoint. No utilices colores muy brillantes, a no ser que estés utilizando fondos oscuros, porque si utilizas fondos muy brillantes pueden perderse en los colores claros y algunas veces hay personas a quienes les parecen estos colores estridentes. Usa letras grandes, letras y letreros grandes. Mi recomendación es que, por ejemplo, en cada diapositiva no haya más de 5 palabras, por ejemplo. Esto te lo digo por experiencia propia, lo he hecho, lo he comprobado y ha funcionado perfectamente. Trata por ejemplo, si vas a utilizar textos muy largos, que sean realmente importantes, que tu texto realmente diga algo que sea relevante, porque si es algo que tú puedes decir verbalmente, o sea, si puedes explicarlo, eso la gente lo va a valorar mucho más. A la gente que va a las conferencias normalmente les preocupa tomar apuntes. Al día de hoy, digamos, la modernidad de las presentaciones ha convertido a la gente en personas mucho más exigentes con la parte visual. Esto quiere decir que ahora la gente cada vez toma menos apuntes porque sabe que casi todo lo puede encontrar en internet o en archivos digitales, y ahora la gente se está concentrando en las presentaciones, en vivirlo como una experiencia. Otra cosa es una clase, porque el objetivo de una clase es meramente académico. Pero lo que yo te recomiendo con respecto a esto es que utilices cosas muy vistosas, imágenes o figuras grandes, letreros grandes, títulos muy claros, o sea, que no sean títulos de, de 2 líneas, porque leer 2 líneas de título es casi inútil, porque un título de 2 líneas es como si te estuvieran diciendo todo el contenido de la diapositiva, sino palabras muy impactantes, una palabra corta impactante, o si es una palabra larga también que sea relevante. Lo otro que es importante tener en cuenta al momento de organizar las presentaciones es que sepas que esto le va a servir de material de referencia a otras personas. Es decir, que cuando tú termines mucha gente te va a pedir el material que utilizaste, o quizás lo vas a montar en internet para compartirlo con otras personas. Entonces, lo otro es que dediques un poco de tiempo a esa parte estética de las presentaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que va a querer guardar lo que tú estás diciendo si lo que estás diciendo es importante. Pero nada más divertido y nada más entretenido que volver a ver esa presentación que nos impactó y que nos impacte cada vez que lo vemos. Entonces, hablar en público, por ejemplo, es una oportunidad que tú tienes de replicar tu conocimiento, de replicar tu estilo, de replicar tu marca, de replicar tu personalidad, de replicar tus ideas, de replicar tus conceptos. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo de la mejor forma posible. Ya hemos mencionado antes una película que se llama Hitch. Hay una frase en esta película que es muy interesante, y es: hay un momento en que el protagonista comete un error con una mujer que está conquistando, y sin embargo ella no lo ve como un error en sí, sino que lo considera haberse equivocado con estilo. Mi recomendación es que al momento de ustedes preparar estas presentaciones, si se van a equivocar, equivóquense con estilo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una presentación en la que han cometido un error de ortografía que es garrafal, que eso no se debe hacer, porque desafortunadamente hay que respetar las normas del castellano, de nuestro idioma, pero a cualquier persona le puede pasar. Puedes hacerle creer a tu público que fue intencional para llamar su atención, por ejemplo. Eso es una alternativa. Lo otro es asumir ese error o una posible risa de las personas como un proceso de retroalimentación y reírte con ellos. Es como, a mí algo que me pasa mucho es que yo cruzo algunas palabras del inglés con algunas palabras del español. Por ejemplo, hace poco me pasó, hay una palabra que es fases, o sea, es fases como de una faceta, la fase de un proceso. Eh, la palabra fase se escribe con S, y sin embargo yo pensaba que se escribía con C,
porque la palabra cara en inglés se escribe face pero con C, y se lee face. Pero como tú estás escribiendo muy rápidamente, muchas veces no caes en cuenta de eso. Trata de, por ejemplo, ser muy cuidadoso con tus errores de ortografía, porque es algo que te puede eventualmente traer problemas en el flujo de la presentación, pero en caso de que le ocurra a cualquier persona, trata de manejarlo con suavidad, trata de manejarlo con tranquilidad. Hace mucho tiempo me dieron un consejo maravilloso, un consejo que a partir de ese momento, cada vez que yo tengo que hacer una presentación o hablar con alguien, lo he aplicado y me ha funcionado perfectamente. Muchos somos torpes al caminar o hablar o al momento de comunicarnos con una persona, con lo que decimos, con lo que hacemos. Y esto de la torpeza es algo muy normal, sobre todo en personas que somos tímidas o hemos sido tímidas en algún momento. Es clave. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que eventualmente puedes cometer un error, pues tú vas a estar preparado para asumirlo. Vas a estar preparado para darte cuenta que, pues si cometiste el error, la siguiente vez no va a suceder de esta manera. Y si bien nosotros como personas tímidas podemos convertir esta timidez en torpeza, habrán casos, por ejemplo, de una persona que está exponiendo y tiene un tablero aquí al lado y al tropezarse el tablero se cae. El error que suelen cometer las personas es que como el tablero se cae, se exaltan, se enojan o se preocupan y en su desespero parece romper, digamos, la conexión que han creado con su público. ¿Cuál es la recomendación? Si algo completamente inesperado ocurre, lo que tienes que hacer es asumir que eso iba a pasar y con tranquilidad y a tu propio ritmo, simplemente levantas lo que se cayó, lo vuelves a poner o esperas que alguien que te está asistiendo vuelva y lo coloque en su lugar. Si no tienes a nadie, pues tú sencillamente dices, discúlpeme por favor, recoge lo que se cayó, puede ser un lápiz, puede ser un vaso, puede ser un tablero, puede ser un pedazo de papel, una cartulina en la que hayas estado escribiendo, puede ser lo que sea. Esto es una recomendación muy útil, ¿por qué? Porque si tú eres una persona nerviosa, tienes miedo a hablar en público y aparte de eso te están desbaratando todos tus materiales, pues lógicamente eso va a ser una combinación fatal. Entonces hay que asumir que esas cosas van a pasar y estar preparado emocionalmente para esas situaciones. Recomendación, con tranquilidad, levantar las cosas como si esperaras que eso pudiera suceder. O sea, como si estuviera en tu plan de la presentación. Plan de la presentación, punto 6 que se caiga el tablero que está atrás mío. Entonces, como tú ya sabes que eso va a pasar, vas a reaccionar primero que los que están allá antes de que emitan una opinión o se burlen. Todo esto hace parte como de las herramientas, como de las cosas que puedes utilizar y tener en cuenta al momento de preparar tu presentación. Hay una herramienta, hay un recurso fundamental y además es supremamente útil, ya pasando a un siguiente punto, y es que tú hagas una serie de preguntas, que vayas preguntándole a la gente. Pueden ser preguntas sencillas, pueden ser preguntas complejas, pero hay que hacer preguntas. Las preguntas son muy útiles y son muy importantes porque en la medida en que tú aprendas a hacer preguntas a las personas, puedes darte cuenta que hay conferencias que pueden durar 1 o 2 horas y quizás tú no tengas que decir más de 5 palabras, aparte de las preguntas que tienes que hacer, porque la mayoría de las cosas van a ser cosas que vengan de tu público hacia ti y no de parte tuya hacia tu público. El hecho de plantear buenas preguntas ya indica la maestría de la persona que está enfrente de un público. Así que, y esto es un reto que te planteo, cuando te hagan una invitación a hablar sobre un tema, sería interesante que buscaras qué clase de preguntas se le pueden hacer a las personas concernientes a eso. Si son preguntas que le tallen a la gente la cabeza, que le tallen el corazón, que le tallen las entrañas y que le estallen sus genitales para que piensen en lo que tienen que pensar antes de que tú pienses
en lo que tienes que decirles a ellos que deben pensar, eso te pone un paso adelante. Entonces, al momento de preparar la presentación, una de las cosas que es clave aquí es que hagas una lista de preguntas. Pueden ser dos, tres preguntas por cada tema, o pueden ser cinco preguntas por cada tema, o puede ser una pregunta por cada tema, pero que sea una pregunta contundente, que genere controversia. Hay presentaciones que generan controversia y hay presentaciones que no generan controversia. Pero por lo general son aquellas que generan controversia las que se quedan en la mente de las personas. ¿En cuántas conferencias has estado de las cuales tú sales y dices, no, pero pues sí, el tema es interesante, pero pues no me dejó nada más de lo que yo ya sabía? Pero recuerda que tu conocimiento combinado con el de otras personas es conocimiento que se ha multiplicado. Eso quiere decir que todo tu auditorio sabe más en forma combinada que lo que tú sabes, por más sabia que seas tú al momento de hablar con ellos. Eh, piensa por ejemplo cuando tú estabas en el colegio y te hacía un profesor muy inteligente en la parte pedagógica te hacía una pregunta, no es porque quisiera acorcharte, es porque quiere explotar lo mejor de ti, ponerte a pensar, ponerte a trabajar, ponerte a ir un paso más allá, un paso adelante, que es de lo que se trata todo esto. Una vez que has terminado tus preguntas, porque pues ya esto digamos que culminaría tu proceso de preparación, puedes empezar a enfocarte enteramente en lo visual y enteramente en la forma en que tú vas a manejar, tu cuerpo, tu expresión, digamos, verbal y corporal. Pero sobre todo es importante ya como último punto que te enfoques en lo visual. ¿Por qué yo hago énfasis en lo visual y por qué he hablado tanto de lo visual? Porque para la mayoría de los seres humanos, para la mayoría de nosotros como personas, es mucho más, es mucho más fácil de entender algo que estamos viendo a entender algo que nos están diciendo. Eso funciona en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura. Tú lo puedes probar con personas asiáticas, con personas europeas, con personas latinoamericanas, con personas norteamericanas, lo puedes probar con personas de Medio Oriente y te vas a dar cuenta que si encuentras las expresiones correctas de caras o las expresiones correctas de las manos o si encuentras una caricatura o si encuentras unos muñecos reunidos que cuenten una historia por sí sola, todo esto es algo que te facilita las cosas. Entonces, mi sugerencia es que termines todo lo que tiene que ver con tus presentaciones con la parte visual. Saca muchas fotos, muchos videos, muchas imágenes. Y de esta manera yo te puedo asegurar que tu presentación va a ser completamente impactante. Impactante no solamente desde lo visual, sino que lo que comuniques con lo visual va a estar mucho más claro desde lo verbal. Incluso si utilizas los visuales como lenguaje no verbal, te vas a dar cuenta que el complemento del balance son lo ideal. Entonces, el cierre siempre debe ser trabajando un poco más en esa parte visual de tus presentaciones, más que en los contenidos. Los contenidos le dan estructura, lo visual lo convierte en algo dinámico, pero juntos se convierten en un solo elemento que es mucho más sólido al momento de comunicar una idea en conjunto. Todo esto combinado, contenido visuales más tu actitud como persona, más tu actitud con respecto a tu público y el manejo de tu voz, que era algo que habíamos tocado en el capítulo anterior, te van a garantizar el éxito en gran parte de tu presentación. Pero no solamente te van a garantizar el éxito, sino que te vas a dar cuenta que en el proceso de realización de tus presentaciones, no solamente lo vas a disfrutar, sino que el disfrute te va a hacer ganar confianza. Al ganar confianza vas a poder enfrentar tus miedos. Al poder enfrentar tus miedos
vas a poder dirigirte con mucha fluidez frente a un público. De eso se trata todo esto. Con esto terminamos el capítulo cuarto y lo que vamos a hacer ahora es dejarte con un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Vas a coger una cantidad determinada de lápices, lapiceros, marcadores y crayones de colores y vas a seleccionar un grupo de colores por temas. Por ejemplo, eh, haces una estructura temática de una presentación que vayas a hacer y vas a imaginarte cuál es el color que va a tener cada uno de esos temas. Por ejemplo, si tienes 5 o 6 temas, entonces vas a escoger 5 o 6 colores. También pueden ser colores combinados. Te digo esto como parte del ejercicio porque una vez que tú has hecho la conexión de un color con un tema específico, eso te va a ayudar mucho con la parte del flujo. Entonces es un ejercicio muy sencillo. Vas a hacer una lista de tus temas, de los temas que vas a tocar en una conferencia. Puede ser una conferencia que ya hayas hecho antes, una que estés planeando hacer o una que sencillamente te interese. Divides tu conferencia en 5 o 6 temas claves. Digo 5 o 6 porque pueden ser 5 temas que sean centrales de la presentación y un tema que sea introductorio. Entonces vas a utilizar o vas a gestionar 6 colores, tus colores favoritos. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Vas a hacer una lista de tus temas o una lista de temas de una conferencia que quisieras hacer en algún momento de tu vida. Vas a asignarle colores a cada tema, bien sea que si son 5 temas, pues entonces cada tema tiene un color. Y adicionalmente a eso, el ejercicio es que le asignes una etiqueta a cada tema. Por ejemplo, si el tema es como el nombre de este capítulo, que es capítulo 4 resúmenes efectivos. Entonces, en lugar de ponerle resúmenes efectivos, la etiqueta que vas a ponerle a cada tema, a este tema sería resúmenes. Entonces, si tienes, por ejemplo, 5 temas fundamentales, el tema uno es animales de granja, entonces la etiqueta es granja. El tema 2 es animales de ciudad, entonces la etiqueta sería ciudad. Que el tercer tema sea es animales salvajes, entonces la etiqueta es salvaje. El cuarto tema sea animales de la India, entonces la cuarta etiqueta sería India. Y la última parte sea animales de África, entonces la etiqueta sea África. Entonces, por ejemplo, para la etiqueta África, el color negro. Para la etiqueta India, el color rojo. Para la etiqueta de animales de la ciudad, el color gris. Para la etiqueta de animales de granja, el color verde. Para la etiqueta de, no sé, animales domésticos, puedes ponerle el color amarillo. Esta es una sugerencia, es un ejercicio que al mismo tiempo funciona como sugerencia, pero es un ejercicio interesante y es muy efectivo. Con esto terminamos el capítulo 4. Nos vemos en el próximo capítulo.